o podemos observar que el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo nos dice precisamente eso, que el procedimiento inicia con la presentación del escrito de demanda. ¿Sí? ¿Ante qué autoridades se va a presentar este escrito? Se va a presentar en la oficialía de partes o en la unidad receptora de la junta que resultara competente. Decíamos entonces que, bueno, se presenta este escrito ante la unidad receptora, por lo general en la oficialía de partes, y nos dice el artículo 872 que este escrito se va a presentar, bueno, que la demanda más bien tiene que presentarse por escrito y se van a acompañar las copias de los traslados y las pruebas que considere pertinentes. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos elaborada la demanda, se presenta y entonces, según el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral, en este caso, tiene el término de 24 horas siguientes para dictar lo que en el argot conocemos como el auto de erradicación. El auto de erradicación, al igual que como ocurre en otros procesos, pues consiste precisamente en el acuerdo inicial que va a realizar la autoridad y en el que se va a pronunciar si admite o no admite la demanda. Pero platicábamos que en materia laboral no existen causales de desechamiento, no existen causales de sobreseimiento. Y en ese sentido, el único sentido en el que puede dictar la autoridad su resolución, su determinación inicial en este acuerdo, pues es en la de darle trámite. Incluso aún cuando pudiera ser considerada a sí misma como incompetente, pero tendríamos que decir que entonces en ese sentido se presenta la demanda en oficialía por escrito, acompañando copias y las pruebas que se consideren pertinentes, y entonces dentro de las 24 horas siguientes la Junta tendría que dictar ese acuerdo en el que admite la demanda. En ese acuerdo dice, deberá citar a una audiencia de conciliación, es decir, deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. Esto es, se presenta la demanda, al otro día se radica y se señala fecha de audiencia dentro de los 15 días siguientes para que dentro de esos 15 días, cuando menos tengan 10 días de anticipación para notificar a la parte demandada, ya que la parte demandada tiene que ser notificada con cuando menos 10 días de anticipación. Entonces, estamos hablando que en un sentido estricto, esta parte del proceso llevaría aproximadamente 16 días. Bueno, hay que decirlo, esto en la práctica muy rara vez sucede, es porque desde luego la carga de trabajo ha rebasado ya la posibilidad de atención de la autoridad y bueno, normalmente una demanda se presenta, la radican dentro de un mes si bien nos va y citan audiencia para dentro de 2 o 3 meses, también con algo de suerte. Entonces hay que ver que este procedimiento laboral era en realidad un procedimiento muy ágil. Los términos que se establecen son términos con mucha celeridad, son juicios que aun cuando este juicio ordinario, cuando este procedimiento ordinario no tiene la característica de un juicio sumario, como ocurre en los juicios, en los procedimientos especiales, de los que vamos a hablar también más adelante, eso no le quita la parte de la celeridad. Siguen siendo procedimientos que si se respetaran en sus estrictos términos, pues serían juicios muy ágiles. Hasta aquí decíamos, es un procedimiento muy corto, sobre todo si tomamos en consideración que esta audiencia que decíamos que va a ser la audiencia inicial, le podemos denominar así, audiencia inicial, y que habría que decir que antes se denominaba audiencia trifásica, porque dentro del contenido de esa audiencia se establecían 3 etapas, una de conciliación, una de demanda y excepciones y una de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, a partir de la reforma de noviembre de 2012, se suprime la etapa de pruebas de esa audiencia inicial y se pasa a una segunda audiencia, como vamos a ver aquí. Entonces decíamos, la autoridad recibe esta demanda, la hace el acuerdo en el que la va a radicar y bueno, como comentábamos y advertíamos de algunos escritos, decíamos que la narrativa de los hechos, la narrativa de las prestaciones tiene que ser muy clara
porque si no operaría un principio del que también vamos a hablar más a detalle y más adelante, operaría un principio que denominamos de suplencia del error, ¿sí? Y esto tiene que ver porque nos dice la Ley Federal del Trabajo que en caso de existir alguna irregularidad en el escrito de demanda, la Junta en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya ocurrido y la prevendrá para subsanar dentro del término de 3 días. Pero decíamos, este principio de suplencia del error es tan marcado que incluso si nosotros no cumpliéramos este requerimiento dentro de los 3 días, como ya está citado, ya estamos citados, ya está señalada la fecha y hora para la celebración de la audiencia, el día de la audiencia incluso, y ojo, esto es una obligación de la autoridad, si la autoridad advierte que no se ha dado cumplimiento al requerimiento, es decir, que no se han precisado las omisiones o los defectos, si no se han aclarado esas cuestiones que podrían ser de oscuridad, la autoridad tiene la obligación de requerir a la parte actora de nueva cuenta, la tiene que prevenir y decirle, hey, yo te hice un requerimiento para que aclararas, no has dado cumplimiento, te requiero de nueva cuenta. Y ahora sí, si ya no da cumplimiento la parte actora, pues ya se va la demanda así en los términos en las que esté formulada. Entonces, este principio de suplencia del error, decíamos, es una característica muy importante de el derecho laboral, porque en las materias de derecho estricto, como ocurre en el derecho civil, en el derecho mercantil, pues si tú te equivocaste en algo o si tú no señalaste algo con precisión, pues ya ni modo, ¿no? Ya así se quedó, así se fue y son defectos de la demanda. Decíamos entonces que llegada la fecha de esta audiencia, el artículo 875 nos dice cómo tiene que realizarse esta parte, cómo inicia esta audiencia. Si nosotros leemos la Ley Federal del Trabajo, la audiencia inicial tiene 2 etapas nada más, que es conciliación y demanda y excepciones. Entonces, esas 2 etapas son las únicas relativas a esa audiencia inicial. Sin embargo, esta parte que nosotros podríamos decir, más que etapa, es una parte, podríamos decirlo, de esta audiencia, esta parte de la comparecencia, pues no va a ser otra cosa más que el acto por el cual nosotros hacemos constar o solicitamos a la autoridad que haga constar nuestra presencia y la solicitud de intervención, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer en esta parte de la comparecencia, le vamos a decir a la autoridad, aquí estoy por la parte actora o aquí estoy por la parte demandada y de acuerdo a la forma en la que vayamos a acreditar la personalidad, decíamos si es persona moral con un instrumento notarial, si es persona pública con una carta poder y si es un ente sindical con una toma de nota o constancia de representatividad, que así se va a llamar en el nuevo procedimiento, con eso acreditaremos nuestra personalidad en esa parte de la comparecencia. Pero decíamos que las autoridades, algunas autoridades, la consideran una etapa indebidamente, porque, ojo, decíamos, la ley no hace referencia a ninguna etapa de estas. Lo que hacen muchas autoridades es abrir una pequeña parte donde dan uso de la voz a las partes y entonces le dice a parte actora tiene uso de la voz y entonces ahí el actor dice, pues estoy aquí presente, mi nombre es tal, acredito mi personalidad con tal cuestión y lo mismo con los demás. Pero el problema es de que cuando se otorga un uso de la voz y esta parte expresa una petición, porque el decirle, hey, aquí estoy, dame intervención, constituye una petición. Y si nosotros recordamos los principios generales de derecho, pues a cada petición que debe corresponder. Una resolución. Exactamente, compañero Jorge. A cada petición debe haber una resolución. Y entonces esto genera un fenómeno muy curioso porque cuando las juntas o las autoridades laborales indebidamente dan uso de la voz en esa parte de la comparecencia y las partes expresan peticiones, esto forza a la autoridad a emitir un acuerdo. Y ese acuerdo es ilegal porque no tiene ningún fundamento legal. Recuerden ustedes que existe un principio de libertad
que a menudo la autoridad confunde. Y entonces cuando yo he cuestionado a algunas autoridades del por qué emiten acuerdos antes de que se abra la primera etapa, que es la de conciliación, me dicen, bueno, pues es que la ley no me lo permite. Y entonces le decimos a la autoridad, a ver, autoridad, creo que estás equivocada. El principio de libertad, que refiere que lo que no está prohibido está permitido, es para los particulares. Está reservado expresamente para los particulares y no a la autoridad. La autoridad, en cambio, se rige por un principio de legalidad. ¿Alguien me dice en qué consiste ese principio de legalidad? El principio de legalidad, que es un principio general del derecho, también nos dice que la autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta, ¿sí? Entonces, la autoridad no puede hacer nada que no esté consignado en la ley. Si hiciera algo que no tiene fundamento, entonces estaría actuando de manera ilegal. Y entonces por eso nosotros solemos cuestionar a las autoridades cuando hacen este tipo de cosas, porque nos dicen, pues es que la ley no me lo prohíbe. No, a ver, no te puedes salir de lo que el procedimiento manda, porque es lo que la ley ordena. Y si tú estableces preetapas o prefases, o como le quieran llamar, pues ya se está saliendo de las normas del proceso. Habría que decir que esto en alguna manera se genera porque decíamos, y vamos a hablar un poquito más adelante, sobre los principios del proceso. Cuando hablamos de los principios del proceso, uno de los principios que hablábamos que rige el proceso laboral, decíamos que era el principio de sencillez. Y este principio de sencillez parte de la necesidad de que no existan rigorismos, de que no existan formulismos, ni formalismos, ni reglas cuadradas, ¿no? Y entonces la autoridad ha malinterpretado ese principio de sencillez, haciendo o modificando las normas del procedimiento. Pero bueno, una vez que estamos entonces ya presentes y le dijimos a la autoridad, aquí estoy, nos dice el artículo 876 que vamos a comparecer a la primera etapa. Y entonces la autoridad ahora sí tiene que declarar abierta una etapa en caso de que estén presentes las partes. Habría que decirlo. Aun cuando no estén presentes, la audiencia se celebra con diversos apercibimientos o con diversas consecuencias. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, si están presentes las partes, decíamos, entonces se abre la etapa de conciliación y entonces al estar compareciendo ya todos personalmente, la Junta va a exhortar a las partes para que lleguen a un arreglo conciliatorio. Y entonces la autoridad laboral tiene que jalarlos y decirle, a ver, patrón, ¿qué pasó? ¿Por qué lo despediste? O ¿qué es lo que pasó? Cuéntame, ¿no? Y pues ya el patrón abrirá sus sentimientos, abrirá, sacará ahí todos los recuerdos que tenga con el trabajador. Se va a acordar cuando hace 15, 20 años llegó por primera vez ahí a pedir trabajo y va a decir, no, pues la verdad sí era un buen trabajador, pero pues pasó esto, ¿no? Eso es lo que tendría que suceder en la etapa de conciliación de esta audiencia inicial. Sin embargo, eso pocas veces sucede, la mayoría de las veces porque el personal de las juntas no está preparado para conciliar. En algunos casos sí, desde luego, hay honrosas excepciones, pero sobre todo porque la carga de trabajo los rebasa. Y entonces hay juntas donde se señalan audiencias cada media hora y entonces si yo me pongo a que platiquen de sus sentimientos y que evoquen sus emociones cuando el primer día que se conocieron, pues ya la audiencia que sigue seguramente se retrasaría. Y entonces esto lo que provoca por esa carga de trabajo tan excesiva, pues lo que provoca es que la autoridad diga, no hay arreglo, ¿verdad? Vámonos, seguimos. Y entonces, lejos de que la autoridad invite a la conciliación, pues lo que sucede es que la propia autoridad los desanima, por decirlo así. Dicen, no, déjense de cosas y vámonos a la controversia. Y entonces, lamentablemente, en la práctica eso es lo que ocurre. Y bueno, decíamos, si por alguna razón, a veces las conciliaciones, pese al no tan buen desempeño de las autoridades, de vez en cuando sí se logran arreglos. Sobre todo, hay que decirlo, cuando son empresas, pueden ser grandes, pueden ser medianas, o a veces hasta pequeñas, pero sobre todo cuando el monto de lo reclamado, desde luego, pues no constituye mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando son asuntos que no tienen mucha cuantía, por decirlo así,
pues a veces sí es un poco más fácil tratar de hacer ese proceso de negociación y decirle al patrón, pues a ver, mira, quiero 6,000 pesos, quiero 7,000 pesos. Y el patrón dice, le doy 5, ¿no? Y ahí mismo se arregla. Entonces, en ocasiones lo que vemos es que pues muchas veces el arreglo se realiza pues con o sin intervención de la Junta, con o sin intervención de la autoridad. Si llegara a realizarse el convenio, en ese momento se extingue el procedimiento, se realiza el convenio, si se paga ahí mismo, si se cumplimenta en ese momento se declara como asunto concluido. Pero si eso no ocurriera, si no hubiera convenio, si no hubiera arreglo entre las partes, pues continuamos entonces, ahora sí decíamos, con la segunda fase del procedimiento, con la segunda fase de esta audiencia inicial. Y esta audiencia, esta segunda etapa de la audiencia inicial va a ser la etapa de demanda y excepciones. Y entonces aquí sí es donde vamos a fijar la controversia. Nos dice el artículo 878 que en esta etapa de demanda y excepciones, la parte actora, que es quien promovió su demanda, que es quien dirigió su escrito hacia la autoridad, tiene varias posibilidades de actuar. La primera posibilidad que tiene, pues es la de modificar la demanda. Supongamos por un momento que el trabajador, la parte actora, fue requerida para que precisara alguna irregularidad. Y entonces, en ese momento, si no lo hizo dentro del término que le fue concedido de 3 días, lo puede hacer en ese momento en la audiencia, en la etapa de demanda y excepciones. En su primera intervención, la actora dice, voy a dar cumplimiento al requerimiento y me permito modificar la demanda. O a lo mejor él advierte que tiene alguna inconsistencia y la cambia, ¿no? Y entonces puede modificar. Otra de las posibilidades que tiene la parte actora de actuar en esa primera intervención es la de enderezar la demanda. Y llamaba la atención uno de los ejercicios uno de los escritos de demanda que me remitieron, contenía precisamente un codemandado. A veces demandamos a varias personas desde la demanda inicial, pero a veces no lo consideramos prudente y quizás en una segunda reflexión decimos, no, mejor sí lo demando. Y entonces enderezar significa que vamos a darle un nuevo curso a esa demanda. Y entonces si yo orienté la demanda hacia un demandado, ahora puedo enderezarla hacia otro demandado. Entonces cuando nos referimos al término enderezar, nos referimos en realidad a codemandar o traer a otro demandado al procedimiento. ¿Sí? Supongamos en el ejemplo de Coca-Cola que yo demandé a FEMSA, ¿no? A Coca-Cola FEMSA, pero a lo mejor existe por ahí alguna filial o a lo mejor considero también oportuno demandar al sindicato de Coca-Cola, de los trabajadores al servicio de Coca-Cola, no recuerdo cómo se llama. Pero entonces puedo enderezar la demanda en contra de ese nuevo demandado. Nos quedan ya algunos minutos, vamos a avanzar lo más que podamos. Y entonces decíamos, esa es la posibilidad de enderezar para la parte actora. Otra de las posibilidades que tiene es la de ampliar la demanda. Si yo reclamé la reinstalación y reclamé el pago de salarios caídos y solo eso reclamé, quizás en algún momento me percato que no pedí horas extras, no pedí prima dominical, no pedí vacaciones, no pedí aguinaldo, no pedí algún bono, alguna prestación extralegal derivada de la contratación colectiva, si es que hubiese contrato colectivo en el centro de trabajo. Y entonces ampliar me da esa posibilidad de adicionar nuevas prestaciones, de ejercer nuevas acciones en contra del demandado. Y entonces tengo esa posibilidad que puedo hacer en ese momento, en esa primera intervención como parte actora en la etapa de demanda y excepciones. Y de igual forma podría aclarar o podría precisar alguno de los hechos, alguna de las prestaciones. Quizás la prestación es confusa, quizás no es lo suficientemente clara y bueno, hay esa posibilidad.
Pero también, desde luego, existe la posibilidad de que no sea necesaria ninguna de esas y que la demanda, así como la hicimos desde un principio, esté perfecta, y en cuyo caso lo que nos restaría por hacer sería algo a lo que denominan ratificar la demanda, que no es otra cosa que decir, sí, esta es la demanda buena y le damos curso, ¿no? Vámonos para adelante. Y entonces esa ratificación pues va a tener ese efecto de que se continúe con el procedimiento. Habría que decir que dependiendo la acción que realice el trabajador en esta primera intervención, en la etapa de demanda y excepciones, dependiendo de lo que realice, va a ser como debe de actuar la parte contraria, la parte demandada. Porque si el trabajador modifica, amplía, aclara o precisa, el demandado tiene la opción de o contestar la demanda o solicitar que se señale una nueva fecha dentro de los 10 días siguientes. ¿Por qué? Porque si modifica, endereza, amplía, aclara o precisa, pues el demandado no estaba preparado para lo que ahora en este momento se le dice, ¿no? Entonces, en el ánimo de salvaguardar el derecho de audiencia, es decir, que esté debidamente preparado para poder contestar esas reclamaciones, pues se le tiene que dar ese término prudente que la ley establece dentro de los 10 días y que también rara vez se cumple. Pero bueno, entonces queda aquí sí, es una potestad, es una opción para el demandado, o bien solicitar el término o contestarla. Hay que decir que esta solicitud de señalar nueva fecha, en el argot se le conoce como diferir la audiencia, es una cuestión que está reservada a petición de parte. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón, porque recuerden ustedes que el proceso laboral es un proceso principalmente oral, si nosotros no estamos concentrados en la audiencia, si nosotros no estamos poniendo la debida atención y no mencionamos nada al respecto de que queremos que se señale nueva fecha, estaremos obligados a contestar. Y si no lo hacemos, pues desde luego habrá consecuencias legales.